Hola a todos y bienvenidos. Yo soy Jorge Sanabria y estás escuchando Palabra y Presencia. Antes de comenzar, queremos darte las gracias por estar con nosotros en este día. Antes de entrar al tema, en el día de hoy, mientras estaba trabajando, me encontré con un amigo y comenzamos a hablar de la palabra. Y mientras hablaba con él, el Espíritu comenzaba a ministrarme y a darme revelación sobre el tema que vamos a estar hablando en el día de hoy, porque después de hablar con él, he sentido en mi corazón que este tema es importante y que la historia que vamos a estar estudiando es normalmente vista desde un lado o desde una perspectiva, pero tenemos la tendencia de pasar por alto la otra perspectiva. Vamos a estar hablando bajo el tema administrando la bendición. Y si algo es cierto es que la manera en que administramos la bendición es increíblemente importante, porque vamos a estar viendo dos personajes en el día de hoy y la manera en que administramos la bendición va a determinar bajo qué circunstancias vamos a caminar. El texto base para el día de hoy lo encontramos en 1 Samuel capítulo 9 versículo 19. Yo soy el vidente, respondió Samuel, acompáñame al santuario del cerro, que hoy comerán ustedes conmigo. Ya mañana, cuando te deje partir, responderé a todas tus inquietudes. En cuanto a las burras que se te perdieron hace 3 días, ni te preocupes, que ya las encontraron. Y agregó, lo que Israel más desea no tiene que ver contigo y con toda la familia de tu padre. ¿Por qué me dices eso?, respondió Saúl. ¿No soy yo de la tribu de Benjamín, que es la más pequeña de Israel? Y no es mi familia la más insignificante de la tribu de Benjamín. Oremos en esta hora. Padre, en el nombre de Jesús te adoramos, te glorificamos, te exaltamos, te bendecimos. A ti damos la gloria, Dios. A ti damos la honra y la alabanza, porque es tuya, Dios. Solo tú la mereces. En este día, Dios, trae palabra de ciencia, palabra de revelación, palabra que ministre, palabra, Señor, que clarifique, palabra que expanda, Dios, nuestras mentes, abriendo las puertas a un nuevo tipo de mentalidad. Palabra, Dios, que nos revele la puerta que nos lleva a la próxima dimensión. Bendice, Dios, las personas que están escuchando este mensaje en este día. Espíritu Santo, prepara sus corazones, abre sus oídos, clarifica, Dios, sus mentes para que escuchen tu palabra. Sabemos, Dios, que tu palabra no retorna atrás vacía, sino que hace aquello para lo cual tú la has enviado. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. El verso que acabamos de leer es el momento donde Saúl se encuentra con Samuel, quien se está preparando para ungirlo como el primer rey de la nación. Y en el día de hoy vamos a estar hablando de Saúl y de David, dos personajes que se habla muchísimo de ellos, dos historias sumamente conocidas. Sin embargo, quiero anticipar que dentro de cada uno de nosotros se encuentra un Saúl y se encuentra un David, y que cuál de estos personajes opera en nuestra vida es determinado por la manera en que administramos la bendición. Pero antes de entrar a ese punto, vamos a retroceder un poco y a ver los hechos históricos que nos relata la Biblia que tienen que ver con este pasaje. Samuel ha entrado en su vejez. Los hijos de Samuel no han seguido los pasos de su padre, sino que se han desviado. La nación de Israel ha estado mirando los otros reinos y entonces, fuera de entendimiento, deciden pedir un rey. Samuel consulta esto con Jehová Dios, y aunque la idea es desagradable ante el Padre, Jehová Dios decide ponerles un rey, y es Saúl, el personaje de que vamos a estar hablando primero, quien Jehová Dios escoge. Una de las cosas más comúnmente escuchadas es que David era mejor que Saúl, o que el reinado de David fue mejor que el reinado de Saúl. Sin embargo, estos dos personajes, si tú te detienes y los miras, podrás llegar a la conclusión de que son las dos caras de una misma moneda, porque bíblicamente hablando, David no fue seleccionado hasta que Saúl fue rechazado.
Y Saúl no fue rechazado hasta que obstinadamente continuó desobedeciendo al Señor. Ahora bien, sacando eso del medio, vamos a analizar el personaje de Saúl para entender cómo opera Saúl en nuestras vidas. En el versículo que acabamos de leer, Saúl dice que viene de la tribu de Benjamín, que es la tribu más pequeña o una de las tribus más pequeñas de la nación de Israel, y que él era de una de las familias más pequeñas de la tribu de Benjamín. Significa que este hombre, Saúl, un día era literalmente nadie y al otro era el rey de la nación de Israel. Un día se encontraba en la nada, otro día lo poseía todo. Un día no tenía respeto ni estima, otro día tenía autoridad y gloria. Tenemos que entender que estos dos extremos es lo que Dios hace en nuestra vida. Nos pasa de un extremo de insignificancia a un extremo de importancia. Nos pasa de un extremo de pobreza, y no hablo simplemente de pobreza económica, hablo de pobreza emocional, mental, educacional. Hablo de pobreza en todas sus manifestaciones, y Dios nos pasa de la pobreza, de la carencia a la abundancia conforme a sus riquezas en Cristo. Cuando estabas operando bajo Saúl, las cosas llegan relativamente fácil. La bendición de Dios está sobre nosotros. Otras personas pudieron haber sido elegidas, otras personas estaban mejor calificadas, pero Dios nos elige a nosotros. La bendición nos persigue a donde quiera que vamos. Comenzamos a conquistar y a adquirir con suma rapidez cosas que personas llevan años intentando de conquistar. Cuando Saúl está operando en nuestras vidas, todo comienza a fluir. Cuando nos estamos moviendo como Saúl, todas las cosas pasan rápidamente, pasan prácticamente sin esfuerzo, porque si usted lee la historia de Saúl, Saúl no tuvo que poner esfuerzo ninguno. Dios lo elige, una vez Dios lo selecciona, Samuel lo unge y entonces empieza su reinado y empieza el proceso de la formación del rey en él. Algo que es importante es que Saúl fue elegido por Dios. Significa que desde la perspectiva divina, Saúl estaba capacitado para hacer lo que Dios le estaba diciendo que hiciera. Significa que Dios había puesto en Saúl todo lo que era necesario para poder ejercer sus funciones como el rey de la nación de Israel, como el primer rey de la nación de Israel, al punto de que Dios deposita su espíritu en él para capacitarlo para ejercer sus funciones. Significa que en ninguna manera Saúl era inferior a David. Bajo ninguna circunstancia confundamos la toma de decisiones con inferioridad, porque si vamos a hablar, el único pecado que comete Saúl es la desobediencia. Mas cuando vamos al lado de la historia de David, encontramos que David adultera, planifica, asesina, enfrente de la violación de su hija queda inactivo, en vez de enfrentar a su hijo huye. Entonces hace el censo y el listado de errores que David comete es mucho más grande que el que comete Saúl. En ningún momento y en ninguna circunstancia Saúl, bajo la perspectiva divina, era inferior a David. Eran dos entidades perfectamente iguales y capaces para ejercer aquellos a lo que Dios lo estaba llamando. Cuando estamos operando en Saúl, cuando nos estamos moviendo en Saúl, el rechazo que experimentamos es muy poco. Cuando usted lee la palabra, dice que uno que otro sí resistió el reinado y que no le tomaban en serio, pero la gran mayoría de la nación sí aceptó al rey, sí le apoyó con gran rapidez, se unieron. Y entienda bien que Saúl no era un hombre cobarde. Toda la historia de Saúl, él estuvo en guerra, él estuvo en lucha, él estuvo en batalla. Entonces, ¿cuál fue el problema de Saúl? Saúl tenía el problema de la presión social, no tenía carácter. Y la falta de carácter es una de las señales que estamos operando en Saúl.
por la falta de carácter es que no podemos tomar decisiones correctas y enfocadas. Y antes de continuar, permítame hacer una diferencia entre carácter y temperamento. Temperamento es la reacción emocional ante un problema, mientras carácter es la reacción racional del mismo problema. Significa que cuando una persona con temperamento enfrenta la circunstancia adversa, sus emociones van a tomar control de las circunstancias, mientras una persona con carácter va a enfrentar la adversidad, va a tomar control de sus emociones y se va a enfocar en hacer las cosas que tiene que hacer y no las que siente hacer. Entonces aquí es donde viene el problema de Saúl. Según vamos leyendo la historia, vamos viendo de que Saúl constantemente estaba cediendo ante la presión social. Y bíblicamente hablando, la Biblia estipula que no le podemos servir a dos señores, porque o amamos a uno y aborrecemos al otro, o amamos al otro y aborrecemos al uno. Pero es imposible servirle a los dos. Y Saúl se estaba inclinando a servirle a las personas que se supone que estuviese dirigiendo. Esta es otra de las señales de que estamos operando en Saúl y que estamos a punto de salirnos del camino. Cuando empezamos a servirle a las personas que debemos dirigir. Y entiendan bien que estamos llamados a una vida de servicio, de que el ministerio, de que el liderato es una vida de servicio. Estamos ahí para ministrar, estamos ahí para apoyar, estamos ahí para motivar, estamos para inspirar. Sin embargo, es la función del líder el dirigir, es la función del líder disciplinar cuando llega el momento, es la función del líder pararse en alto y tomar decisiones. No es la función del grupo tomar las decisiones que le corresponden al líder, porque hay decisiones que solo le corresponden al líder, y si el líder no tiene carácter para tomar las decisiones correctas en contra de la presión social, va a fracasar. Ahora bien, vamos a continuar con Saúl para que usted entienda lo que le quiero decir. Según vamos viendo la historia de Saúl, hay un momento específico donde Dios le da una instrucción a Saúl y le dice, Samuel le dice a Saúl, oye Saúl, Dios te ha puesto por rey, ahora ve y extermina a los amalecitas, vas a acabar con todo lo que tú veas y vas a matar a su rey. Saúl sale en la jornada, sin embargo cuando llega con vacas, llega con ovejas y el rey de Amalek estaba con vida. Y es en ese momento, esta es la parte de la historia donde Saúl es desechado. Cuando Samuel va a hablar con Saúl, Saúl abiertamente reconoce que temió al pueblo. Y la razón por la que queda desechado es porque ya Saúl veía su problema. Ya Saúl había creado conciencia de que temía al pueblo. Ya Saúl había entrado en conciencia de que el pueblo estaba reinando a través de él y él no estaba reinando el pueblo. Ya Saúl en este punto entendía que la felicidad de las masas era más importante que la obediencia al Dios que lo puso en el trono. En el momento que el Saúl en nosotros se dé cuenta de lo que está haciendo mal, es el momento donde Dios lo desecha. Ahora, los beneficios de alguien que permanece y tiene la capacidad de tomar buenas decisiones mientras está operando en esta temporada de Saúl en su vida, es que va a adquirir cosas con mucho más rapidez que otras personas. Es que la bendición en él lo va a seguir a todas partes a donde se mueva. Es que las cosas le van a llegar con mayor facilidad. Es que las masas lo van a seguir porque Saúl, donde quiera que se movía, las masas lo seguían. Saúl tenía la gracia para ser rey, lo que no tenía era el carácter. Pero cuando una persona se mueve en esta gracia con carácter, la bendición va a ser multiplicada. Todo se le va a hacer más fácil en su caminar. Sin embargo, permíteme decirte, si al igual que yo entraste en la temporada de Saúl y fallaste, deseo decirte que no es el final del camino. Deseo decirte que esto no finaliza el plan de Dios en tu vida, que esto no es la última temporada, que esto no es el punto final de tu historia, que esto no anula lo que Dios te dijo.
Sea en Saúl, sea en David, Dios te dijo que ibas a reinar y vas a reinar. Sea en Saúl, sea en David, Dios te dijo que ibas a ser bendecido, vas a ser bendecido. La gran diferencia entre estos dos personajes es cómo entran a la bendición. Mientras Saúl entra a la bendición sin esfuerzo, David pasa un proceso completo. No estoy muy seguro, creo que son algunos 20 años o más, donde David es procesado. Mientras en Saúl todo es entregado por Dios, en David todo tiene que ser conquistado. Mientras en Saúl la gente te sigue, en David tú tienes que ganar influencia, y esas cosas te las voy a demostrar en este momento. Históricamente hablando, la Biblia enseña que cuando Saúl es desechado, Samuel llora, Dios está buscando otro rey. Te lo voy a repetir porque esto es importante. Esta es la parte donde te estoy diciendo que no has llegado a tu final. Cuando el Saúl en ti fracasa y tú te encuentras llorando, Dios se encuentra buscando a David en ti. Mientras tú estás llorando por el Saúl que fracasó, Dios se está preparando para levantar el David, porque Dios te dijo que vas para el reinado y vas a reinar, porque Dios dijo, Dios va a cumplir. Dios no es hijo de hombre para que mienta, ni tampoco para que se arrepienta. Dios habló y Él hará, porque Dios es veraz, Dios es fiel. Ahora bien, miren la gran diferencia, empezando con la vida de David. Cuando Samuel se levanta y va a la casa, que es el papá de David, David no es invitado a la ceremonia. David queda afuera, es ignorado. No cuentan con David. Y esto nos comienza a decir las circunstancias en la vida de David. Cuando estamos operando, cuando el David en nosotros comienza a operar, cuando Saúl ha fracasado y hemos entrado a la dimensión de David, ahora somos menospreciados, somos tenidos en poco, somos ignorados. La gente no piensa que tenemos lo que se necesita para hacer lo que Dios dice que tiene que hacerse. Ante los ojos de las personas somos insignificantes. Las personas a nuestro alrededor se sienten superior a nosotros. Ellos piensan que son más calificados. Ellos piensan que pueden hacerlo mejor. Ellos cuestionan nuestros pasos. Esa era la vida de David. David estaba ya pastoreando las ovejas. Otro detalle importante es que cuando estamos operando en la dimensión de David, no solamente primeramente vamos a ser ignorados. Segundo, vamos a cuidar algo que no es de nosotros. Como en Saúl, Dios nos entregó un reinado y no lo administramos. Ahora en David, Dios nos va a entregar algo que no nos pertenece. Algo de alguien que nos menosprecia. Algo de alguien que entiende que lo único que podemos hacer es eso pequeño que estamos haciendo. Y ahora, mientras en Saúl Dios entrega todo un reino, toda una bendición, toda una unción, en David nos entregan solamente un poco y lo tenemos que defender con uñas y con dientes. Dice la Biblia que David enfrentó al león, que David enfrentaba al oso. Mientras en Saúl nos ha sido entregado un reino, ahora lo poco que nos llega en la dimensión de David, tenemos que defenderlo con uñas y dientes, tenemos que enfrentar al león, tenemos que enfrentar al oso, porque ahora Dios está procesando nuestro carácter, que fue lo que nos llevó a caer de la dimensión de Saúl y entrar a la dimensión de David. Ahora Dios está formando nuestro carácter. Y todas estas cosas van a acontecer donde nadie nos ve. No hay plataforma, no hay testigos, no hay aplausos. Mientras en Saúl todas estas cosas están pasando en público, todo el mundo está viendo y está consciente de lo que está haciendo Dios en nuestra vida. En David vamos a estar luchando, vamos a estar batallando mayor intensamente, administrando cosas más pequeñas y nadie nos ve. Nadie sabe lo que estamos haciendo, nadie entiende el proceso que estamos pasando. Solamente pueden ver cuán insignificante es lo que estamos haciendo. Sin embargo, y esto es importante que lo entiendas, aun cuando otros intenten entrar a lo que te corresponde, Dios no se los va a permitir.
Dice la Biblia que pasaron todos los hijos de Isaí, sin embargo ninguno de ellos fue elegido. Lo que Dios te prometió es tuyo, no importa en qué temporada estés, no importa en qué dimensión estés caminando, no importa si estás en Saúl, no importa si estás en David, nadie te lo puede quitar porque Dios te lo ha puesto a ti. Dios sencillamente, si estuviste en Saúl y caíste a la dimensión de David, sencillamente Dios lo ha tomado de vuelta y te ha entregado cosas más pequeñas para que ahora a través del esfuerzo valorices las cosas para entonces en un futuro volverlas a ponerlas en tus manos. Por eso es que cuando Samuel está a punto de ungir, no puede ungir a ninguno y le dice, oye, no queda ninguno. Sí, dice el padre, queda el más pequeño, el insignificante, mándalo a buscar. Y cuando entró, Dios le dice, este es, úngelo. Y aun cuando nadie te ve, aun cuando nadie lo sabe, Dios va a depositar la unción en tu vida delante de muchos testigos. Así que nuestros esfuerzos nadie los ve, pero la unción nos va a ser entregada delante de muchos testigos. Mientras Saúl salía a las guerras, David tenía que enfrentar a un gigante. Si usted mira el proceso de David, es una lucha tras otra. Es un obstáculo incrementando en tamaño. Primero el león, después el oso, ahora Goliat. Una vez se enfrenta a Goliat, más adelante en su vida tiene que enfrentar la descendencia de Goliat. Sin embargo, ahora en esta parte, el David y el Saúl en nosotros se encuentran. Dice la Biblia que cuando David dice que le va a arrancar la cabeza a Goliat, lo llevan hasta ante Saúl. Y Saúl quiere darle sus herramientas a David. Ahora miren esto. Sin embargo, David le dice que no. Usted tiene la idea del coraje y el carácter que es necesario para que un pastorcito de ovejas le diga que no al rey. Ya estamos viendo los frutos de todo el proceso por el que Dios ha pasado a David. Mientras Saúl tenía problemas de carácter, David tiene un carácter sólido por la adversidad. Amigo, amiga que me estás escuchando, esas tormentas que están llegando a tu vida, esas adversidades que estás enfrentando, no están diseñados para acabar contigo, están diseñados para darte forma, están diseñados para fortalecer tus convicciones, están diseñados para que veas la mano de Dios en tu vida, están diseñados para formar tu carácter, para que cuando el David en ti se encuentre con el Saúl en ti, el David en ti le diga a Saúl, ¿sabes qué? Ya lo intentamos a tu forma y no funcionó. Las herramientas que tú me estás dando no funcionan para la dimensión en que estamos caminando. Déjame repetirte eso. Las herramientas en la dimensión de Saúl no funcionan en la dimensión de David. Las herramientas que utilizaste cuando operaste en la dimensión de Saúl ya no son efectivas cuando estás operando en la dimensión de David. Necesitas un set de herramientas nuevo. Si usted presta atención, la herramienta que tú necesitas la está cargando el Goliat que vienes enfrentando, porque dice la Biblia que David salió a la línea, tiró la piedra, pero con la arma que le cortó la cabeza fue con la espada del gigante mismo. Eso que te falta, esa herramienta que estás buscando, el David en ti la va a encontrar cuando enfrentes a tu Goliat. Así que no le tengas miedo a la adversidad que está llegando a tu vida, la adversidad que está enfrentando tu vida, la adversidad que está intentando intimidarte, tiene la herramienta que tú necesitas para entrar a la próxima dimensión. Paso seguido, David huye de Saúl. Saúl se levanta a perseguirlo. La vida de David fue un proceso tras otro. Sin embargo, fueron estos procesos los que llevaron a David a conocer a Dios en la forma que lo conoció. Fueron estos procesos los que llevaron a David a refugiarse en Dios en todo momento. David aprendió la obediencia. Y voy a decirte un secreto en este día. La razón por la que Saúl en ti fracasó es porque Dios no tolera la desobediencia. Dios no va a entrar en una lucha contigo cuando puede encontrar a alguien que lo haga cuando Él le dice. La desobediencia, Samuel hablando con Saúl le dice que es como el pecado de adivinación. Es abominable. Sin embargo, escucha bien porque esto es importante. David, cada vez que fue confrontado por Dios, entró en un acuerdo con Dios. Cada vez que Dios le dijo que hiciera algo, David fue y lo hizo. Si has fracasado en el Saúl en ti, no te preocupes, Dios te va a enseñar la obediencia en David. Porque una vez tú aprendas la obediencia, no importa cuántas veces falle, no hay quien te saque del trono. No importa cuántas veces caiga, vas a volver a levantarte. Una vez tú aprendas la obediencia, vas a entrar en la cobertura perfecta de Dios. Para cerrar este tema,
No importa en qué dimensión estás operando, no importa si estás operando en Saúl o estás operando en David, es tu responsabilidad administrar la bendición. El fracaso de Saúl no fue simplemente porque Dios no estaba de acuerdo con poner rey, porque si ese hubiese sido el caso, Dios no pone rey. Sin embargo, Dios decidió poner un rey y lo escogió para que reinara. Lo capacitó con su espíritu para que reinara. Le puso un tutor que es Samuel para que lo guiara. Pero la responsabilidad del reinado recaía sobre Saúl. Y Saúl tomó todas las decisiones equivocadas y no tomó responsabilidad por ninguna de ellas. Saúl vio que tenía un problema, pero no entró en un acuerdo con Dios para solucionarlo. Saúl prestó mayor atención al respeto de los hombres que a la bendición de Dios en su vida. Y son estas cosas las que llevan al Saúl en nosotros a fracasar. Mientras por otro lado David, aunque adulteró, asesinó e hizo todas las cosas que hizo, una vez Dios lo llamaba a cuenta por su pecado, él entraba en un acuerdo con Dios, se arrepentía y cuando las consecuencias del pecado lo alcanzaban, aún así levantaba sus manos y adoraba a Dios. La responsabilidad de la bendición está en tus manos. Y si eres líder en un ministerio, eres líder en la iglesia o eres líder de algún tipo, manera o razón, recuerda que la responsabilidad del liderato recae sobre ti. Dios nos coloca para servir, pero también nos coloca para dirigir. Dios nos coloca para motivar, para inspirar, para sanar, pero también para disciplinar. La responsabilidad del reinado recae sobre ti. Administra sabiamente tu bendición si te encuentras pasando la dimensión de Saúl, donde Dios está colocando todo con prácticamente poco esfuerzo y mucha facilidad en tus manos. Y si estás conquistando cosas que otros llevan años intentando detener, valorízalas, no las dé por garantizadas, porque recuerda que hoy las puedes tener y mañana las puedes perder. Toma decisiones con sabiduría. Y si estás en la dimensión de David, te doy la bienvenida. Yo estoy en la dimensión de David. Permitamos que Dios forme nuestro carácter y conozcamos a Dios en una dimensión donde no lo habíamos conocido antes. Te bendigo en el nombre de Jesús. Te doy muchas gracias por estar conmigo en el día de hoy. Te veo en el próximo episodio y se despide Jorge Sanabria de Palabra y Presencia. Hasta luego.